Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, estamos delante de usted, nuestro Dios, agradecidos por este día hermoso que nos ha dado, Padre. Hermoso, nuestro Dios, porque tenemos vida, tenemos salud, y estamos congregados, Padre, alabando su nombre, y estamos reunidos para alimentar nuestro espíritu, para edificarnos, Padre, a través de su sagrada palabra, aprender más de ella, nuestro Dios, y capacitarnos para la vida, capacitarnos, Padre, prepararnos para los retos que la vida trae, y que a veces, Padre, en nuestra inquietud, nuestras dudas, a veces tratamos de retrasar, de postergar el destino que usted nos ha elegido, Padre, la vida que usted quiere que vivamos, y rogamos, Padre, que a través de estos temas, a través de estas reuniones, cada uno de mis hermanos se dé cuenta, descubra, Padre, la bendición que usted tiene para nosotros, la bendición de completar, Padre, el modelo para el hombre, que no esté solo, Padre, que comparta su vida, que guíe, que lleve almas a la salvación, Padre, pensando por su familia, y rogando a nuestro Dios que cada uno de nosotros vivamos nuestra fe día a día, que siempre tengamos en mente, Padre, a usted, a su santidad, y que por ningún motivo, nuestro Dios, nosotros estemos dispuestos a mancharla. Ayúdenos a ser fuertes, ayúdenos, Padre, a tener la actitud que tuvo José, la actitud que tuvo Daniel y aquellos jóvenes, la actitud que tuvo nuestro Maestro y que nos da gran ejemplo, Padre, en la vida, y que nos dice que podemos vivir una vida agradable a usted en todos los aspectos siempre. Ayúdenos, Padre, a ser edificados en esta hora y agradecidos, soberano Dios, usted que es majestuoso, usted que es el omnipotente, que todo lo puede, Padre, toque nuestro corazón y transfórmelo, Padre, en aquella buena tierra que recibe la palabra con mansedumbre y que germina, Padre, y que lleva mucho fruto. Gracias una vez más por su amor infinito, por su gracia, en el nombre de Cristo. Amén. Gracias a mi hermano que nos trajo la lectura, hermanos, Éxodo 3 del 11 al 15, es la lectura que nos recomendaron, hermanos, y donde sacaron el tema de esta tarde. Generalmente yo empiezo con el texto, así que vamos a leer, hermanos, solamente el verso 11 para dar entrada al tema. Y dice en Éxodo capítulo 3, versículo 11, está hablando Moisés, y dice: entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Hasta ahí la lectura, mis hermanos. Cuando mi hermano Horacio me invitó a dar el tema, hermanos, debo confesar que se me hizo un poco dramático. ¿Quién soy yo para semejante tarea? Porque sabía de lo que íbamos a hablar, sabíamos de los retos que tienen, pero conforme me fui metiendo al tema, hermanos, me di cuenta que efectivamente hay áreas que son un reto. A lo mejor para nosotros no lo fueron en su momento, o no fueron tan intensas como ahora se están viviendo. Y vemos el resultado de ese reto, y vemos el resultado de las tareas que a veces nuestros jóvenes, y en este caso ustedes, mis jóvenes adultos, a veces se van postergando en la vida. Y es importante que nos demos cuenta que nuestro Dios siempre está ahí. Fíjense, en estos pasajes, hermanos, que leímos, especialmente en el versículo 11, Moisés tenía dudas cuando Dios lo envía ante el faraón a pedirle que dejara ir a su pueblo para que lo adorara. Pero Dios le infunde aliento. Jehová le promete, hermanos, acompañarlo y en este reto, y conocemos el resultado. Moisés fue ante faraón, hermanos, una y otra vez, y finalmente liberta al pueblo, hermanos, y lo guía a aquella tierra que Dios les había prometido. La voluntad de Dios, mis hermanos, se cumplió. El joven, hermanos, hoy y siempre ha enfrentado retos. Tengo la bendición de estar cerquita ya de la tercera edad. Cada día me aclimato más. Y, hermanos, siempre hemos enfrentado retos de diferentes situaciones, de diferentes experiencias, pero siempre ha enfrentado retos el joven. Los jóvenes de hoy no es distinto, hermanos. Siempre hay y ha habido dificultades, siempre hay y ha habido tareas que cumplir, situaciones que enfrentar por parte de la juventud, pero hoy, mis hermanos, me voy a enfocar en el joven adulto, aquel que está tratando de hacer la voluntad de Dios
aquel que se esfuerza y lucha ante los retos, ante las situaciones que les toca vivir. Hay situaciones que nos toca vivir a cada uno de nosotros y que de repente, hermanos, pueden hacernos dudar, pueden hacernos temer, pueden hacernos sentir débiles o chiquitos, pero hermanos, tenemos que cumplir aquella tarea. Tenemos que saber, hermanos, que nuestro Dios está con nosotros, y aunque a veces nos preguntemos, ¿quién soy yo para semejante tarea, hermanos? Vamos a estar dando respuesta a este tema. ¿Quién soy yo para semejante tarea? Será el tema que estaremos tratando hoy, ya conocido por todos, estuvo en los carteles, está en aquel cartel que mis hermanos prepararon, y vamos a dar respuestas, hermanos, 3 respuestas acerca de aquellas tareas que nos toca enfrentar. La primera tarea, hermanos, que tenemos como jóvenes adultos es las tareas en nuestro hogar. A veces pensamos que es algo sencillo, pero créeme, preparando el tema me di cuenta que efectivamente hay un reto ahí. La situación que se está viviendo, hermanos, es que la familia se está desmoronando. La familia está siendo atacada, hermanos, en todos los frentes, y la familia está siendo debilitada. Y la familia, nuestra cultura, hermanos, una familia que se caracterizaba y se sigue caracterizando, pero se ha ido perdiendo la unidad, se ha ido perdiendo, hermanos, el apego, ha ido cambiando por la situación, hermanos, de que el enemigo está atacándonos. Fíjense, las tareas en nuestro hogar, hermanos, lo primero es la relación entre padres y hijos. Hay muchas áreas, hermanos, que nos afectan o que nos tocan en cuanto a las tareas en nuestro hogar, pero la parte, hermanos, de la relación familiar, especialmente entre los padres y hijos, hermanos, se ha complicado. En nuestro país del norte, hermanos, en Estados Unidos, se vive una situación terrible. Los hijos son del Estado. El padre, hermanos, no puede disciplinar al hijo. Llegan ambos de la escuela, los hijos salen a las 4 de la tarde, llegan los padres, hermanos, desde las 3 de la tarde empiezan a salir, llegan a casa y cada quien se va a su cuarto. Es en muchos de los hogares, hermanos, en esta nación. Y tristemente, hermanos, la relación familiar entre padres e hijos, que es algo maravilloso, se está perdiendo y se está volviendo un reto y se está volviendo a veces una tarea difícil de cumplir. Dice un dicho, hermanos, que nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Fíjense, tener padres, hermanos, es una bendición, aunque algunas personas creen que no es así. Créanme, hay gente que piensa que los padres a veces son una carga, a veces son un fastidio. Pero realmente, hermanos, es una bendición tenerlos. Yo sé, hermanos, que todos ustedes ya pasaron la adolescencia. La adolescencia viene de una palabra que se llama adolecer. Y adolecer, hermanos, significa dolor. Hubo dolor en esa etapa, un dolor físico, dolor emocional, pero los presentes, mis hermanos, ya pasamos por ahí, me voy a incluir en ellos, ¿verdad? Esa edad tan difícil, llena de cambios físicos, psicológicos, emocionales, intelectuales, y que a veces, hermanos, en esa etapa se daña la relación de padres e hijos, hasta que van viviendo su propia vida, hermanos, y sufriendo sus propias experiencias. Entonces, hermanos, se dan cuenta de lo que sus padres les decían era para su propio bien. Fíjense, Dios regula, hermanos, Dios regula esa relación de padre e hijo. Él ha dado su ley, Él es soberano, hermanos, Él tiene la última palabra, es el Todopoderoso, y Él ha dado su ley, hermanos, pero el enemigo, como decía ahorita al principio, hermanos, quiere destruir esa relación. Y yo les digo, hermanos, no lo dejen. Ustedes tienen el poder, ustedes tienen los medios que Dios ha provisto para que esto no ocurra, para que el enemigo no gane lugar, hermanos. No lo dejen. ¿Y saben cuál es la clave? Sujetarse a la ley de Dios. Si nosotros nos sujetamos a la ley de Dios, hermanos, nuestra vida, su vida, será buena y larga. Y eso, hermanos, es una promesa que nuestro Dios nos ha dado. Él nos ha dado su ley, como menciono, hermanos, y nos da mandamientos a los padres y a los hijos. Al padre, hermanos, le dice en Efesios 6:4, si me acompañan con la lectura, Efesios capítulo 6, versículo 4, hermanos, nos habla la ley de Dios para nosotros. Dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, fíjense, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Un pasaje, hermanos, un pasaje claro en el que Dios me dice cuál es mi deber de padre.
¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Tengo, hermanos, que criar a mis hijos, no provocarlos. Se provoca el hijo, hermanos, sé que de por sí es una relación a veces difícil, sé que las situaciones que viven, hermanos, en el medio, en la escuela, en el barrio, a veces es difícil. En los últimos años se puso de moda el famoso bullying. En mi temporada en mi época le decíamos carrilla. Había carrilla, siempre ha habido alguien que es abusón, pero creció mucho en esta época el bullying, se emprendieron campañas mundiales contra esta práctica, hermanos, y sé que se viven momentos difíciles, pero en la relación de padres y hijos yo tengo que cuidar, hermanos, no provocarlos a ira. Decía, ¿cómo viene la provocación? Cuando yo, hermanos, violo la ley de mi Dios y hago un acto injusto. A veces el muchacho no entiende, dice la Escritura, hermanos, que la necedad está ligada al corazón del muchacho, pero si yo estoy practicando la justicia de mi Dios, si yo me sujeto a su ley, hermanos, y no no soy injusto en mi trato con él, algunas cosas no gustarán, pero ¿se acuerdan que decíamos ahorita que al final van a descubrir que las cosas que les decimos como padres era por su bien? Así es con nuestro Dios. Nuestro Dios ha dado su ley, a veces no nos gusta, pero Él es omnisciente, hermanos. Él nos creó, Él nos formó, Él nos conoce perfecta y completamente y sabe lo que necesitamos, hermanos. A veces queremos algo, pero Él sabe que necesito, hermanos, y Él nos lo da. Y es esa palabra criar, hermanos, no provocarlos a ira, sino criarlos en disciplina. Criar se refiere al cuidado de la propia carne. Aquí tengo a mi hijo, carne de mi carne, sangre de mi sangre. Yo tengo interés en estas reuniones, hermanos, porque mi hijo también ya es un joven adulto, y tengo otro, Israel. Israel también, hermanos, es un joven adulto. Tristemente su relación matrimonial se destruyó, mi nuera salió mal, pero él ha perseverado, él sigue adelante, y tengo interés, hermanos, de que podamos entender que ¿quién soy yo para semejante tarea, hermanos? Ahorita vamos a contestarla. ¿Quién soy yo? Primeramente, hermanos, soy un hijo de Dios. Él me formó, Él me hizo, Él me dio todo. Y yo como padre, hermanos, quiero que mis hijos vivan lo mejor. Y a ustedes, mis hermanos, tengo la bendición, ahorita que pasó mi hermano Jorge Torres, me acordé cuando nació. Tengo la bendición de haber visto a su mamá joven, de haber visto a su papá joven, haberlos visto formar su hogar, haberlo visto nacer, haberlo visto crecer, y hermanos, y crecer bastante, ¿verdad? Y eso es una satisfacción para mí. Le decía a los muchachos que encierran la clase de jóvenes, les decía hijos a veces, algunos se me enojaban. Digo, hijo, te vi nacer, te he visto crecer, amo a tus padres como mis hermanos, así que los veo como un hijo, ¿verdad? Aunque algunos de ustedes no los he conocido así, son mis hermanos en Cristo, y los veo, como decía el apóstol Juan, hijitos, como nuestros pequeños hermanos, ¿verdad? Que necesitan entender que nuestro Dios nos va a dar lo mejor. Fíjense, crear cuidado de la propia carne, disciplina, esa palabra no nos gusta. Hebreos 2, hermanos, dice que ninguna disciplina es causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Nosotros hemos vivido esa parte, mi familia ha vivido esa parte, estamos viviendo esa parte. Mi hijo Israel, a pesar de haber nacido en la iglesia, fue de cabeza dura, hermanos. Pero un día, miércoles, a los 24 años de edad, hermanos, 25, 24, se levantó y pidió ser bautizado. Hubo momentos terribles de disciplina, esa no es causa de gozo sino de tristeza, lo conozco. Hubo momentos en que tuve que aplicar disciplina, hubo momentos en que lo tuve que correr de casa, y no fue una vez, no fueron dos, fueron más. Y finalmente la ley de mi Dios, la palabra de mi Dios, hizo efecto. Así que sé, hermanos, de lo que les hablo. Disciplina, la formación dada, instrucción, lo que regula el carácter. Cuando se deja sin disciplina, hermanos, dice el mismo escritor de los Hebreos, sois bastardos sin los hijos. Ahora no está muy común el término bastardo, hermanos, pero bastardo era un hijo sin padre. Alguien lo engendró en una mujer y luego se fue y no se sabía quién era. Y era una mancha, hermanos, era una estigma en aquella persona. Era un bastardo. Ahora, tristemente, ahorita que hablábamos de la familia está siendo atacada, hermanos, y se han degradado, hermanos, se han relajado, se están acabando los valores.
Hubo una época cuando yo era joven en que de repente había madres solteras, muchas madres solteras, y había un estigma hacia ellas, pero después cambió, ya no había tanto, y luego otra vez regresó, hermanos, el hecho de formalizar esa relación a través del matrimonio como una muestra de amor, y luego, hermanos, ahora otra vez, pequeños engendrando hijos, pequeñas teniendo hijos, 12 años, 13 años, 14 años, y luego los padres, hermanos, en lugar de criarlos, en lugar de disciplinarlos, apapachando, solapando el pecado y haciéndose cargo de aquellos pequeños que son inocentes. Pero, hermanos, esa forma de vida que no le agrada a Dios, esa forma de vida pecaminosa, crece, hermanos, y no es para acercarnos a Dios, sino es para alejarnos de Él. Lo triste, hermanos, es que esos pequeños son los que sufren las consecuencias. Las mujeres, los hijos, las familias destruidas. Fíjense, ese regula el carácter, hermanos. La disciplina nos ayuda a poder formarnos, hermanos, como en el caso de los hombres, como hombres de Dios, y en el caso de ustedes, mis hermanas, como mujeres de Dios, en toda la extensión de la palabra. Hay mandamientos hacia el Padre. Fíjense, Efesios y Colosenses 3:21 nos hablan de uno. Los tres nos dicen eso: no provocarlos a ira, crearlos en disciplina. Y en cuanto a ustedes, mis hermanos, a los hijos, Dios también da leyes. Me llamó la atención, hermanos, que usa 3 versos ahí en Efesios 6, del 1 al 3, para hablar de la responsabilidad que los hijos tienen. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Nuestro Dios, hermanos, es un Dios de justicia, y el cristiano practica la justicia. Aquel que practica la justicia es el que le da a cada quien lo que le corresponde. Cuando nosotros, hermanos, estamos obedeciendo este mandamiento, obedecer en el Señor a vuestros padres, estamos siendo practicantes de la justicia, estamos siendo agradables a nuestro Dios. Dice el verso 2, hermanos: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Hay una promesa para ustedes. En el verso 3 la encontramos: para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Los viernes, hermanos, estoy compartiendo los estudios de la familia en la congregación, y precisamente en las clases pasadas le decía a mis hermanos que esa promesa de mi Dios, hermanos, no es solamente para el cristiano, es para todo hijo, hermanos, que se sujeta a la ley de Dios, a veces sin saberlo. Pero los valores inculcados, hermanos, el amor transmitido por sus padres, han formado hombres de bien, y he visto, hermanos, cómo aquellas personas son prosperadas. Cuando menos tengo 2 amigos, hermanos, que son así, y Dios les ha bendecido en su vida. Hay una promesa, hermanos: para que te vaya bien. Y esta frase, hermanos, encierra todo lo bueno. Las personas que les hablo económicamente son solventes, llevan una buena vida material, son líderes en su trabajo, en sus negocios. Para que te vaya bien. Y la siguiente promesa es que seas de larga vida sobre la tierra. Contrario, hermanos, al hijo rebelde, en la ley de Moisés, hermanos, aquellos hijos rebeldes y contumaces, la ley ordenaba sacarlos a la puerta, decir al pueblo: estos hijos míos son rebeldes, y el pueblo tenía la obligación de apedrearlos hasta morir. Ese era el pago, hermanos, por no ser buenos hijos. Fíjense, mandamiento a los hijos: obedecer en el Señor a los padres en todo. Es lo que agrega Colosenses capítulo 3, versículo 20. Honrar al padre y a la madre, hermanos. Este mandamiento trae promesa de nuestro Dios. Fíjense, otro reto, hermanos, aparte de la relación entre padres e hijos. No me voy a profundizar mucho, hermanos, por el tiempo y los temas que quiero tocar. Nomás quería que estuviéramos conscientes, hermanos, conscientes de que si tenemos la bendición de tener padres, mis hermanos, démosle amor, sujetémonos a ellos, cumplamos la ley que nuestro Dios nos ha dado, porque entonces, hermanos, va a venir cosas buenas. El siguiente reto que tienen, hermanos, en la familia es la autosuficiencia. Fíjense, el joven autosuficiente es aquel que puede valerse por sí mismo para avanzar en la vida. Aquel, hermanos, que ya tiene sus recursos, que se maneja con sus propios medios para vivir de manera independiente, hermanos. Ya no necesita estar en la casa. Ahorita hay muchos jóvenes que lamentablemente, hermanos, los llamados ninis, y otros jóvenes que tienen miedo a enfrentar los retos de la vida. Están preparados. He conocido algunos, hermanos, con posgrado, maestrías y haciendo doctorados,
pero que no pueden valerse por ellos. No se van de la casa, hermanos, porque tienen miedo a enfrentar el costo de la vida. Aquí no estamos hablando de eso, estamos hablando de buscar, hermanos, yo sé que lo quieren, la autosuficiencia, los medios para vivir de manera independiente. Pero fíjense, aquel autosuficiente, el joven autosuficiente, es aquel que sortea, hermanos, que burla los conflictos, que los vence, que los pasa, los conflictos, los obstáculos, hermanos, de manera individual y sin recurrir a la ayuda de otros. Vivir independiente, hermanos, no sé si lo han meditado, pero es una orden que Dios da. Allá en el libro de Génesis, en el capítulo 2, versículo 24, y en Mateo 19, verso 6, hermanos, fíjense lo que dice la Escritura: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Esa frase, dejar a su padre y madre, es independencia, hermanos, autosuficiencia. Ya no depender económicamente de mis padres. Ellos ya me formaron, ya me ayudaron, ya me educaron, ya me dieron los medios, hermanos, para la vida, para luchar. Ahora yo tengo que seguir mi propio camino. Las mismas palabras parecidas repite nuestro Señor, hermanos, pero agrega algo importante. Ahí en Mateo 19, versículo 9, dice: yo digo, fíjense, esa frase, hermanos, cambia la ley, es la autoridad de nuestro Señor. Yo digo, en el verso 6, dice: así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Hay un mandamiento, hermanos, de nuestro Dios, de vivir de manera ser autosuficiente, ser independiente, hermanos, y que es una orden, hermanos, que nuestro Dios ha dado. Pero cuando se completa, hermanos, del modelo de Dios para el hombre. ¿A qué me refiero? Ahorita algunos jóvenes están buscando salir de casa. En mi tiempo, hermanos, en mi época, en mi juventud, conocí a dos familias. Una de ellas vivía al lado de nosotros. Los hijos estudiaron carreras, emprendieron negocios, pero el día que se fueron de su casa, hermanos, eran autosuficientes. Ya eran independientes, pero vivían con sus padres. El día que ellos completaron el modelo de Dios para el hombre, de formar un hogar, ellos salieron de su casa. A veces, hermanos, a eso me refiero con completar el modelo de Dios para el hombre. Cuando llega el día en que ustedes, yo ya pasé por ahí, en que ustedes, hermanos, decidan formar un hogar, que encuentren a la persona ideal, la persona perfecta para ustedes, se completará el modelo de Dios. Sé que en otras culturas, hermanos, se empuja a los jóvenes a dejar el hogar y a emprender su propio camino. En Estados Unidos lo hace. Algunos jóvenes a los 16 años, hermanos, ya están trabajando, ya tienen recursos, allá pagan bien su trabajo en donde trabajes, tendrás dinero para pagar tu casa, para comprar tu coche, para pagar tus servicios. Y los padres los animan, hermanos, para que llegando a los 18 años se vayan del hogar. Que emprendan su vida, que se realicen, que cumplan la vida, hermanos, que a ellos les toca vivir. No está mal, pero el problema está, hermanos, que el resultado de ese estilo de vida, en esa cultura, es que los hijos se olvidan de los padres. Cuando llega la vejez, el hijo agarra al padre y lo mete a un asilo, lo mete a un lugar de retiro, y pocas veces se visita. Ahora que mi hermano David estuvo enfermo, hermanos, estuvo se llama nursing home, y me dio una tristeza grande, hermanos. Había muchos ancianitos, y todos ellos, hermanos, aunque fueran muy platicadores, había tristeza en su mirada, había tristeza en sus palabras. Estaban viendo la puerta, hermanos, anhelante el día de visita que llegara el hijo, la hija, y muchas veces no llegaba, hermanos. Una tristeza grande, la soledad, la necesidad de afecto. Y lo triste es, hermanos, que ese estilo de vida se viene reflejando en nuestro país. Las consecuencias de la llamada globalización está ocurriendo en nuestra cultura. Pero, hermanos, vivir independiente, decía ahorita, que es la orden que Dios ha dado, pero cuando se complete el modelo de Dios, ¿verdad? Que no nos empuje, hermanos, la cultura. Nuestros jóvenes quieren vivir independiente,
no es precisamente en la iglesia, sino en nuestra sociedad, pero la razón que tienen, hermanos, generalmente es escapar de la supervisión de los padres. Generalmente es vivir una vida sin rendir cuentas, una vida en la que van a hacer lo que a ellos les plazca, lo que ocurre cuando a veces se van a la universidad. Conocí muchachos en la universidad, hermanos, que llegaron de otras ciudades y llegaron aquí. Yo estaba estudiando ingeniería en aquella época, en FIME, y los muchachos, hermanos, algunos se descontrolaron, se alocaron, se dieron a la bebida, se dieron a la parranda, se dieron a la juerga, se dieron a no asistir a clases, y hermanos, les pasó la factura. Hubo reprobar las materias, hubo consecuencias físicas, algunos se tuvieron que regresar. Eso es lo que ocurre, hermanos. Cuando yo hablo de vivir independiente, es que lo hagamos en lo que nuestro Dios nos ha dado, hermanos. Emprender el camino en el momento preciso, hermanos, y compartir, hermanos. En nuestra cultura, hermanos, lo dejamos al encontrar a la persona ideal para compartir nuestra vida con aquella persona elegida. Esta gente que le digo, hermanos, mis vecinos, personas que vi, lo hicieron así. Otra familia también, hermanos, llegó el momento en que ellos encontraron la persona ideal, y ese día que celebraron su matrimonio, hermanos, empezaron a vivir su vida y dejaron la casa de los padres, pero no fueron descuidados con ellos, hermanos. Siguió habiendo la relación de padres. Y una pregunta aquí: si yo tengo una familia, ¿por qué dejarla? Uno de mis hijos no vive con nosotros, hermanos. Me dio tristeza porque sentí que no apreciaba, que no se dio cuenta la bendición de tener una familia, la bendición de estar ahí. Tenía otros motivos, quería buscar su camino, quería realizar sus sueños, alcanzar sus metas, pero mi percepción como padre fue que faltó aprecio hacia la familia. Si tengo una familia, ¿por qué dejarla si no es el momento? Somos cristianos, somos santos, vivimos vidas que agradan a Dios. Pues, ¿por qué buscar irme? Que no sea, hermanos, como el mundo. Lo que quieren es irse para no estar vistos por los padres, para vivir vidas que generalmente no agradan a Dios. No es propiamente probar sus alas. Hay otro muchacho, hermano, pero que tuvieron que aplicar disciplina y se fue, le pidieron que se fuera de la casa. Y se fue de la casa, hermanos. El orgullo lo mantuvo allá. No tenía trabajo, no tenía casa, no tenía que comer, anduvo batallando terriblemente. Llega a la casa y le dice a su hermana mayor: hermana, quédate aquí lo más que puedas, no descuides esto. Esa hija salió, hermano, de su casa siendo autosuficiente, siendo independiente económicamente, el día que se casó de ahí. Pero fíjense la lección y las palabras de este hombre: no abandonen la casa hasta que sea el último momento. ¿Por qué? Porque se dio cuenta de la bendición que se tiene, hermanos, de haber una familia, de haber un lugar a donde llegar, de haber alguien con quien compartir. Yo creo que ya tristemente no ha rectificado el camino, hermanos. Empezó a trabajar, ayudado por su padre, empezó a tener dinero, pero en lugar de reconocer su error y acercarse a Dios, siguió viviendo el estilo de vida, hermanos, mundano, que no le agrada a Dios. Es triste, hermanos, es triste, porque hablamos de almas y más cuando hablamos de hijos. Vivir independiente, hermanos, es como ya lo vimos, no depender de los padres, y al contrario, hermanos, el deber de proveer a nuestro hogar, contribuirles lo que ellos han hecho por ustedes, contribuir al gasto familiar. La familia tiene un gasto, y a veces no sabemos ni cuánto vale el kilo de frijoles, hermanos, pero si yo ya empiezo a percibir dinero, contribuye al gasto familiar. Mi generación aportamos el 50% del ingreso a la casa, y luego después rebajamos al 30%. A mis hijos ya les decía: ayuden con el 30%. Ahorita, hermanos, a veces en mi propia familia, lo que queremos es que se hagan cargo de sus gastos y que ya no me pidan. Pero en realidad tenemos, hermanos, el deber de retribuir lo que han hecho por ustedes, sus padres, hermanos, contribuir al gasto familiar mientras siguen su propio camino. Llegando a aquel día, hermanos, de hacer su vida, de encontrar la persona ideal, hermanos, ya no hay la misma responsabilidad hacia los padres, ¿verdad? Entonces, si tengo una familia, hermanos, ¿por qué vivir solo? ¿Por qué dejarlo, hermanos? Fíjense,
segundo punto, el segundo reto o la segunda tarea es las tareas en la sociedad. La sociedad también, hermanos, hay necesidad, hay retos, hay pruebas que algunos los vencen. Ahorita hablaba de este joven. En la sociedad, hermanos, sin alguien que te extienda la mano, un amigo le ayudó, le prestaba el coche para que pudiera. En Estados Unidos no puedes hacer nada si no hay un coche, las distancias todas son largas, no hay camiones como aquí. Fíjense, en la sociedad, hermanos, también hay tareas en la sociedad. Es un hecho, hermanos, que somos seres sociales, así fuimos creados por nuestro Dios. Allá en Génesis 1:28 encontramos, hermanos, esta parte cuando el Señor le dice a Adán, y lo bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Ahí está la orden de Dios, hermanos, para que formemos una sociedad y para que vivamos en medio de ella. Fuimos hechos seres sociales, así fuimos creados por Dios, y Dios nos dice, hermanos, que se llene la tierra y que la sojuzguemos. La Biblia muestra, hermanos, el honor de recibir a alguien en su hogar. Al hablar de social, ahí en Génesis capítulo 18, versos 2 y 3, nos narra, hermanos, cuando Dios y los ángeles, en forma de hombre, pasan cerca de la tienda de Abraham. Y Abraham los ve de lejos, hermanos, y dice que corre. Era un hombre, hermanos, era un hombre de 99 años. Yo no sé si se ha prestado atención a eso. En un año más nació Isaac, un hombre de 99 años que ve a aquellos viajeros, hermanos, y que va y corre, y que le dice, postrado en tierra, le dice: no pases de mí, entra a mi casa, te voy a atender. El hombre, hermanos, es un ser social, y la Biblia nos dice, hermanos, que es una bendición, un honor recibir a alguien en su hogar. Este es el ejemplo que nos dio el padre Abraham. Fíjense, las amistades, hermanos, las amistades representan un reto. La verdadera amistad, hermanos, nos la menciona Proverbios 17:17. Ahí en el libro de Proverbios, en el capítulo 17, versículo 17, dice lo siguiente, hermanos. Dice: en todo tiempo ama el amigo, y es como un hermano en tiempo de angustia. A veces nuestra propia carne, hermanos, es lo más cercano que tenemos. Bueno, el amigo, hermanos, es como un hermano en tiempo de angustia. Y ahí en el 18:24, hermanos, el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. La verdadera amistad, hermanos, va a provocar y va a traer cosas buenas. La verdadera amistad, hermanos, es aquella que nos inculca y nos anima a las cosas de valor. Lo hemos vivido así. No es aquel, hermanos, como aquella amistad equivocada donde nos aparta del camino de Dios, sino es aquella, hermanos, que nos anima a practicar las buenas cosas, que nos anima a vivir vidas, hermanos, vidas que agradan a nuestro Dios. Esa amistad equivocada, hermanos, la encontramos ahí en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, versículo 33. Dice el versículo: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Hay un dicho, hermanos, que dice que tanto va el cántaro al agua hasta que se quiebra. Podemos tener valores, hermanos, inculcados por nuestros padres, podemos tener el conocimiento de la palabra, pero si nuestro círculo de amistad, hermanos, es equivocado, las pláticas que oímos generalmente no tienden a las cosas positivas, no entienden a los valores. Son pláticas superficiales, son pláticas, muchas de ellas degeneradas. Cuando menos vamos a estar escuchando maldiciones a cada rato. Nuestro círculo, hermanos, no todo el círculo es cristiano, la mayor parte del tiempo estamos con gente que no es convertida, y la mayor parte de la gente, hermanos, vive vidas de acuerdo a como fueron enseñados en su propia casa, o de acuerdo al medio en que se criaron, o de acuerdo al medio, hermanos, en el que están. Y lo que ocurre es esto, hermanos, te dice: no te equivoques, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, las cosas buenas que nuestro Dios nos ha dado. El mejor amigo, mis hermanos, sabemos que es nuestro Señor Jesucristo. Y Él nos dice, allí en el Evangelio de Juan, capítulo 15, en el verso 16 y verso 14, Juan 15, hermanos, dice el 16: no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros
yo os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Acaba de decir en el 14, hermanos, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Las amistades, hermanos, es importante que nos demos cuenta que van a representar un reto en algún momento dado de nuestra vida. Y tampoco me refiero, hermanos, a encerrarnos y aislarnos. Como seres sociales, hermanos, lo que tenemos que hacer es influir en la vida de ellos. Si nosotros vivimos nuestro cristianismo, hermanos, como Dios lo manda, si vivimos vidas congruentes, nuestros amigos van a ver esa diferencia. El verdadero amigo, y los vamos a animar, los vamos a motivar, hermanos, a querer conocer más de nuestro Dios. Y lo sabemos, hermanos, porque Dios nos ha permitido verlo en nuestros hermanos. El 80% de la hermandad, hermanos, viene porque vio la vida de alguien vivida de acuerdo a la voluntad de Dios. El otro 20% de la hermandad vino por evangelismo, por campañas, por tele, por radio, por folletos, pero el 80%, hermanos, es una regla, es una ley. Vino porque vio la vida de ustedes vivida como Dios pide. Así que las amistades representan un reto en nuestra propia vida. Los estudios, mis hermanos, Hechos 7:22, fíjense, nos habla acerca de Moisés. El estudio, hermanos, también es un reto que tenemos en las tareas en la sociedad. Tenemos que prepararnos, tenemos que buscar, hermanos, estar capacitados para poder ser autosuficientes y para poder vivir la vida, la buena vida, hermanos, que podemos tener, hablando materialmente o hablando en cuanto a nuestra formación profesional, en cuanto a nuestro trabajo. Fíjense, el estudio, ahí en Hechos 7:22, el escritor Lucas nos habla de este hombre, que leíamos ahorita, hermanos, en el pasaje de Éxodo, y no sé si se fijó, fíjense, ahí en Éxodo, vamos a leer primero dice, y fue enseñado en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y en su obra. En el verso 21, hermanos, habla de Moisés, hermanos, cuando él fue rescatado por la hija de Faraón. Pero Moisés, hermanos, que les decía ahorita que leíamos en Éxodo 3, me llamó mucho la atención la parte que dice, hermanos, en el verso 18. Déjenme les digo, bueno, ahora sí ya me perdí con los textos. Fíjense, le dijo ahí, y este es su nombre, y va a ser recordado, hermanos, para siempre. Permítame tantito. Verso 15. Así es. Esa parte, última parte, hermano. Este es mi nombre para siempre, y con él se me recordará todos los siglos. Han pasado 3.500 años, mis hermanos. Y Moisés es un personaje histórico. Agarre cualquier diccionario secular, busque a Moisés y lo va a encontrar ahí. Legislador judío que vivió entre 1500 y 1700 años antes de Cristo. Fíjense la bendición, hermanos, por haber hecho el trabajo de Dios. Pero Moisés, hermanos, Moisés se preparó. Pero el estudio, hermanos, también es un reto y es una tarea que hay que cumplir. También distingue, hermanos, a las nuevas generaciones el no querer estudiar. Hablábamos de los niños. No estudian, no trabajan. No puede ser algo, hermanos, que haya entre el pueblo de Dios. Porque tenemos la responsabilidad, hermanos, de ser productivos. Tenemos la responsabilidad de dar ejemplo. Tenemos la responsabilidad, hermanos, de crecer en todos los aspectos de nuestra vida para gloria de Dios. Y es el ejemplo de los hombres de Dios, hermanos, que crecieron en todos los aspectos. Eran grandes, eran reconocidos como este personaje Moisés. Los estudios, hermanos, pueden representar un reto. Hablábamos ahorita de la gente cuando sale de su lugar, hermanos, para prepararse y llega y se rodea, hermanos, de una influencia negativa y muchas de las veces se apartan de Dios. Aquí no es tan común, generalmente estudiamos en nuestra propia ciudad, pero cambia, hermanos, cambia la actitud de algunos hermanos cuando se empiezan a preparar, cuando entran a la universidad.
algunos de ellos se alejan de Dios, hermanos, habiendo vivido vidas que estaban rendidas a Él. El trabajo, hermanos, también es una prueba y una tarea que hay que cumplir. El trabajo fue ordenado por Dios. Génesis 3:19 nos habla, hermanos, de las consecuencias del pecado. Cuando Dios le dijo a Adán que tenía que trabajar y que con el sudor de su frente comería todos los días de su vida. El trabajo, hermanos, fíjense, es una prueba y es un reto, y tenemos que reconocer que no da plenitud. Salomón, hermanos, este hombre que hizo todo lo que quiso tener, construyó todo lo que quiso construir, construyó, hermanos, algunas de las antigüedades del mundo antiguo, las maravillas del mundo antiguo, y en el verso 11, fíjense lo que nos dice, hermanos: por si piensa que el trabajo le va a dar satisfacción, que el trabajo le va a dar lo mejor, que el trabajo lo va a hacer sentirse pleno. Salomón se dio cuenta, hermanos, y dijo: miré yo luego todas las obras que había hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. ¿Cuántos de nuestros hermanos sacrifican a nuestro Dios por la cuestión laboral? Es verdad que tengo que trabajar, es verdad que tengo que ser responsable, es verdad que tengo un trabajo que cumplir, pero mis hermanos, no más allá de nuestro Dios. Va a ser un reto, hermanos, el trabajo, y tenemos que reconocer, hermanos, que ahí sí crezco, hermanos, ante la pregunta: ¿quién soy yo para semejante tarea? Por ejemplo, al trabajo. Hay hermanos entre nosotros que tienen metas grandes en su trabajo, que son diligentes en su trabajo, que son apreciados. Yo nada más les encargo, hermanos, cuiden el equilibrio, cuiden que ese reto no los venza y que pierdan de vista, hermanos, el premio, el galardón, que pierdan de vista, hermanos, la parte importante, porque el trabajo, hermanos, las amistades, los estudios, el trabajo, esos se van a quedar aquí, no se van a ir, hermanos, a la eternidad. Forman parte de las cosas temporales, forman parte de las cosas, hermanos, que no van a trascender hasta los cielos, ¿verdad? Y decíamos, hermanos, que el trabajo no da plenitud, y el mejor trabajo, hermanos, nos lo menciona Juan capítulo 6, versículo 27, Evangelio de Juan capítulo 6, versículo 27, trabajar, dice, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. ¿Cómo nos va a dar Dios, mis hermanos? La comida que no perece, sirviéndole, rindiéndonos a Él, viviendo, hermanos, nuestras vidas de tal forma que pueda contestar, hermanos, esta pregunta que está ahí. La última tarea, mis hermanos, la última tarea, bueno, también viene la parte de la administración. Estaba adelantando fíjense, la administración, hermanos, es manejar los recursos que tenemos, eso es administración, el manejo correcto de los recursos. Y la clave, hermanos, de la solvencia, es decir, es que mis derechos, hermanos, sean más que mis obligaciones. Ahí hay un errorcito de escritura, no le hagan mucho caso. Dice, la clave de la solvencia, hermanos, es que mis derechos sean más que mis obligaciones. Y la clave está en darle correctamente a Dios. Darle a Dios correctamente, hermanos, y gastar menos de lo que gano. Bien sencillo, hermanos. Si yo le doy a Dios como debo de darle, de acuerdo como haya prosperado, dándole justamente como propuse en mi corazón, hermanos, darle la mano según haya prosperado, no crea que, bueno, pues le voy a dar 5 pesos porque eso propuse en mi corazón. No estaría siendo justo con él, hermanos. El rey David escribió en el libro de Crónicas, hermanos, de lo recibido de tu mano te damos, todo es tuyo. Y realmente es así, hermanos. Fíjense, la parte de la administración, la clave para la solvencia es darle a Dios correctamente y gastar menos de lo que ganamos. Proverbios 11, 24 y 25, hermanos, nos dan una clave importante. Hay quienes reparten y les es añadido más. Ese repartir, hermanos, es dar justamente a nuestro Dios, justamente en nuestro hogar. Pero hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El 25, el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. No piense que no le va a alcanzar.
Si usted piensa que no le va a alcanzar y usted le pichicatea a Dios en su ofrenda, mis hermanos, estaría cayendo en la parte de la injusticia. Y la administración, hermanos, vital en su vida para poder alcanzar sus metas y sus sueños, no se daría. Si quieren, hermanos, si quieren que el dinero les alcance, la clave está ahí en la segunda de los Corintios, capítulo 9, versos del 7 al 11. Cuando nos habla el apóstol Pablo, hermanos, escribiendo a los Corintios, les escribe y les dice, hermanos, cómo debemos de dar a Dios. Usa 2 capítulos, hermanos, para hablar de ello. Y en el versículo 7 al 11, hermanos, dice, cada uno dé como propuso en su corazón, lo que le decía ahorita, no con tristeza ni por necesidad. Esa palabra necesidad es sintiendo la obligación, tengo que. Si yo siento tengo que, significa que me pesa, que me puede darle a mi Dios. Dice, porque Dios ama al dador alegre, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, otra palabra para ofrenda, el don no merecido, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre, y el que da semilla al que siembra, y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera, nuestra despensa, hermanos, y aumentará los frutos de su justicia, hermanos. Hasta ahí vamos a leer, bueno, verso 11, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, otra palabra para ofrenda, dar abundantemente, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. La administración, hermanos, para su vida, la clave estaría en darle a Dios correctamente, para que meditemos en esto. El último punto, hermanos, como decía, las tareas del corazón. De todos los puntos, hermanos, esta es la más importante desde mi punto de vista. Quisimos hablar de los otros, hermanos, porque hubo una recomendación y me pareció correcta. Hay retos en cuanto a la familia, hay retos en cuanto a la sociedad, pero, hermanos, hay tareas y retos en la parte sentimental, en la parte del corazón. A veces hay inseguridades y miedos. Esos miedos, esa inseguridad, hermanos, viene de pensar negativamente. Es lo que dice una definición que encontré en Wikipedia. Los miedos y las inseguridades, hermanos, se piensa negativamente. Esto produce duda y la duda produce inseguridad y ella es la fuente del miedo. Por el contrario, hermanos, pensar positivamente proporciona seguridad y la seguridad es la base de la valentía. ¿Cómo puedo, hermanos, vencer mis miedos, mi inseguridad? Enfrentándolos. Si yo tengo miedo a algo, si yo me siento inseguro de algo, enfréntelo. En el momento que enfrentamos aquello, hermanos, se acaba. Cuando era niño, hermanos, estaba dormido y tapado y de repente despertaba en la noche y veía sombras. Y un día despierto, hermanos, y veo una bestia ahí en el cuarto. Y me tapaba, tenía 5 años, hermanos, me tapaba y volteaba y tenía miedo. Y de repente empezaba a respirar agitado. Y de repente, hermanos, me llenaba de valor y me paraba y volteaba. Pero ese día encontré una bestia. Mi papá se había ido de cacería en la noche y trajo una liebre y la colgó en las vigas del cuarto, hermanos. Y ahí estaba el animal y dije, ay, la torre ciega de veras. Generalmente eran las sombras, era la ropa en una mesa, eran sombras en la cortina. Y cuando ya me llenaba de valor, hermanos, sé que todos esto lo vivimos, y volteábamos y nos parábamos, nos dábamos cuenta que no era nada. Ese miedo, esa inseguridad, hermanos, se vence cuando la enfrentamos. ¿Por qué hablar, hermanos, de miedos e inseguridades? En algunos es la causa, hermanos, por la que no se ha completado el modelo de Dios. Estaba sorprendido, hermanos, cuando llegué porque venía platicando con mis hermanas jóvenes y resulta que algunos han sufrido daños. Su relación sentimental han sido heridos. Y ahora hay un recelo, hermanos, a entregar el corazón, a buscar a aquella persona ideal para ustedes, y se está retrasando. Precisamente, hermanos, la razón de tener estas reuniones es esa: completar el modelo de mi Dios para nosotros, sus hijos, realizarnos plenamente en la parte espiritual, pero realizarnos también, hermanos, en la parte personal, emocional. La satisfacción, hermanos, de encontrar una mujer o de encontrar un hombre a quien hacer feliz. La Escritura dice, ninguno busque su propio bien sino el del otro, al que le dé todo y que me corresponda. Dice, hermanos, eso nos va a ayudar a crecer,
a llenarnos de gozo, como ya estamos por ser cristianos, llenos de felicidad, hermanos, realizados plenamente. Cuando Dios les dé la bendición de ser padres, mis hermanos, la gran mayoría de ustedes no va a poder evitar llorar. Cuando mis hijos nacieron, sé que soy bien chillón, hermanos, pero cuando mis hijos nacieron, nació mi segundo hijo, Dinora, estaba ahí, y llegó un amigo, vio la camioneta y como sabía que mi esposa estaba esperando, ya se había aliviado en la clínica, hermanos. Y se baja y ahí está, y estoy viendo a mi pequeña, y hermanos, no podía dejar de llorar. Me quería hacer el valiente y seguía llorando. Cuando Dios les concede esa bendición, mis hermanos, van a ver que todo valió la pena. Que esa es la parte buena que nuestro Dios nos da. Y que ese miedo y esa inseguridad, hermanos, tenemos que vencerla. Tenemos que derrotarla, tenemos que darnos cuenta, hermanos, tenemos que darnos cuenta que ese miedo, hermanos, no me aporta nada. La Escritura claramente me dice que el perfecto amor echa fuera el temor, ¿verdad? Fíjense, esta inseguridad ya dijimos que, hermanos, que viene, pero también la seguridad, hermanos, es la base de la valentía, que simplemente, hermanos, es sobreponernos al miedo y enfrentar aquella situación que nos atemoriza, que nos frena, que evita, hermanos, que nosotros completemos el modelo de Dios para nosotros. Necesitamos recordar, hermanos, lo que nuestro Padre Eterno nos ha dado. Ahí en el libro de la carta de Santiago, capítulo 1, versículos 17 y 18, dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Somos hijos de Dios, hermanos, y todo lo bueno proviene de Él. La parte sentimental, hermanos, las tareas del corazón vienen de nuestro Dios. No es bueno que el hombre esté solo. Debemos recordar, hermanos, lo que produce en nosotros, que es lo que necesitamos. Allá en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 18, 1 de Juan, capítulo 4, versículo 18, llegaré bastante bueno, hermano. Fíjense, 1 de Juan 4, 18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Tenemos, hermanos, la responsabilidad de ser valientes. Me dijo mi hermano Horacio que no me preocupara por el tiempo. Se me olvidó ponerle el contador. Vamos a terminar, hermanos, rápidamente. Fíjense, necesitamos darnos cuenta que el perfecto amor echa fuera el temor. El egoísmo, hermanos, también es algo que tenemos que meditar. Fíjense, el egoísmo no es una característica del Hijo de Dios, sino que es una característica, hermanos, de los últimos días, de la época que estamos viviendo, donde la gente está ensimismado en ellos. El Facebook, hermanos, es una prueba de ello. Twitter es una prueba de ello. La gente quiere poner y no le interesa a la mayoría de ellas ver. Yo no sabía cómo podía alguien tener 500 amigos y luego cómo podía ver lo que escribían. Cuando me inscribí en Facebook, hermanos, digo, no me alcanza, y eso que veo y no me detengo más que algunas cosas que me llaman la atención y no me daba abasto. La razón es que a la gente no le interesa lo que digan los demás. Hay egoísmo. Pero, hermanos, no es una característica de nosotros, de ustedes, hijos de Dios, sino, hermanos, es característica de esta era, de este tiempo. Segunda de Timoteo 3, 1 al 2, hermanos, lo leerán en su casa, van a encontrar ahí respuesta. También, hermanos, el egoísmo es contrario a la ley de Dios. Mateo 22, 39 nos dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Para poder amarlo, hermanos, tengo que despojarme del egoísmo. Porque si no, ¿cómo voy a poder amarlo como a mí mismo? Si yo me amo a mí, hermanos, y no hay lugar para nadie más. Entonces tenemos que tener cuidado con aquello. A veces, hermanos, puede ser egoísmo lo que frena que yo complete el modelo de Dios. Y finalmente, hermanos, el matrimonio. El matrimonio es la relación antes, el noviazgo es la relación antes del matrimonio. Saber que son el uno para el otro, hermanos, para compartir toda su vida. Ahí en Mateo 19 el Señor está tocando puntos importantes, pero en el 5 y 6 nos dice esto, hermanos: lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Finalmente, el matrimonio.
después de una correcta relación con Dios, hermanos, de las tareas que acabamos de mencionar, la más importante de ellas, hermanos, es la relación matrimonial. De todas las relaciones humanas, la amistad, los negocios, el trabajo, hermanos, la relación matrimonial es la más importante. Después de la relación con nuestro Dios. No pierdan de vista esta parte, hermanos. Fíjense, así que yo les digo, mis hermanos, no teman. Si es el miedo a la responsabilidad, si es el miedo a ser lastimado, si es el miedo a no triunfar en mi matrimonio, porque hay tanta destrucción en el matrimonio, hermanos, acuérdense de lo que dijo Dios. Dios no se equivoca, sigue siendo verdad, hermanos. Lo que Él dijo al principio, no es bueno que el hombre esté solo. Tiene a alguien ideal para usted, alguien perfecto para usted. Así que vayamos, y si ya la encontró, si ya ve que es la mujer virtuosa, aquella mujer que le da su lugar a Dios, aquella mujer con una conducta casta, intachable, aquella mujer que le complementa y que le realiza y que tiene todo con ella, yo le digo, no lo piense más. Prepárese, pídale que sea su esposa, declare su amor por ella y no teman. Lo demás, hermanos, lo van a construir ustedes con la ayuda de Dios entre los dos y van a salir adelante. No se espere a tener una casa, la casa la hacen ustedes. La construcción material, hermanos, no importa. Importa el hogar. Importan ustedes como base de esa familia y luego la bendición que Dios les dé. El plan para el hombre, mis hermanos, es, claramente lo dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Génesis 2:18, hermanos. El plan de Dios para el hombre, hermanos, es lo que nos dice ahí en Proverbios 18:22. El que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Y también, hermanos, haya, fíjense, descubrir, encontrar, hermanos, y puede ser, no sé si se acuerdan de la parábola del tesoro escondido y la parábola de la perla preciosa. Fíjense, generalmente lo aplicamos al evangelismo, al evangelio, cuando la gente se topa con él. Pero yo creo, hermanos, que no está mal aplicada a la relación de pareja. Puede ser que se tope por ella por casualidad, algo fortuito. Una reunión juvenil, hermanos, así fue la historia de mi cuñada Yanira, de mi concuño Gamaliel. Nunca en su vida había una reunión juvenil, no tenía tiempo, trabajando, ayudando a la familia. Vino a la reunión nacional de Monterrey en el 84, conoció a mi cuñada, se hicieron novios y se casaron. Hermanos, puede ser por casualidad o puede ser después de una gran búsqueda. Después de buscar y buscar, finalmente encontró la persona perfecta para usted. La persona que lo complementa, que lo llena. ¿Sabe qué ocurre con el tesoro de gran precio y con la perla de gran precio, hermanos, con el tesoro escondido? Que los que lo encontraron se dieron cuenta, hermanos, que valía la pena cambiar todo por ella o por él. Eso es sobreponerse, hermanos, al temor, sobreponerse al egoísmo. ¿Quién soy yo, hermanos, para semejante tarea? Déjeme le digo. Vimos tres cosas: las tareas de nuestro hogar, las tareas de la sociedad, las tareas del corazón. Y como ya dije, hermanos, después de la relación correcta con Dios, lo más importante es el matrimonio. ¿Y quién soy yo, hermanos? Soy su hijo, hijo de Dios. Y como su hijo amado, hermanos, amado por nuestro Padre eterno, Él está a nuestro lado como poderoso gigante, hermanos. Con Él, todo, así con mayúsculas como lo puse, hermanos, todo lo podemos. Sin duda, hermanos, podremos realizarnos como Él espera, completar el modelo de Dios para nuestra vida y para que atraiga más almas a los pies del Señor. Muchas gracias, hermanos. Vamos a entonar un himno. Gracias por su paciencia y sé que no me van a volver a invitar por el tiempo, pero fue una bendición, hermanos, compartir con ustedes la palabra en esta tarde. Vamos a cantar, hermano. De los seminarios vamos a cantar el himno 88. Himno 88.